resolver esta derivada, tenemos la función f de x igual a x cubo por seno de x y todo esto dividido en el logaritmo natural de x y nos piden la derivada de esta función. Pilas porque aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena, ya que tenemos la derivada de un cociente, pero en el numerador tenemos un producto. Entonces, para poder hacer la derivada de este cociente, tenemos que tener mucho cuidado. Pilas. Vamos a llamar a la parte de arriba, ¿sí? A lo que está arriba lo vamos a llamar g de x y a la parte de abajo, al denominador, lo vamos a llamar l de x. Y dentro de este g de x vamos a llamar a x cubo, lo vamos a llamar k de x, lo vamos a llamar k de x, a x cubo y vamos a llamar a seno de x h de x. Esto es lo que vamos a tener nosotros para identificar cómo hacemos esta derivada. Fíjense en lo siguiente y es que la derivada de un cociente, en este caso de lo que tenemos acá, la derivada de f de x va a ser igual a la derivada del primero, es decir, a g derivado. Entonces vamos a poner g' de x por el segundo sin derivar, l de x, según nuestra notación, menos el primero sin derivar, es decir, g de x, por el segundo derivado que viene siendo L de x derivado, es decir, L' de x. Y todo esto va a estar sobre el segundo, es decir, L de x elevado al cuadrado. Esto es lo que vamos a tener. Esta es la formulita que nos permite a nosotros hacer la derivada de un cociente. Fíjense ahora en lo siguiente. Este g' de x, es decir, la derivada de este producto, nosotros tenemos que reescribirla porque es que g' de x, ¿cierto? La derivada de un producto, en este caso lo que tenemos aquí arriba, viene siendo igual a la derivada del primero, es decir, k' de x, que dijimos que era para nosotros x cubo, por el segundo sin derivar, es decir, h de x, ¿cierto? Más el primero sin derivar, es decir, k de x, por el segundo derivado, es decir, h' de x, teniendo en cuenta lo que nosotros definimos aquí arriba, que era cómo le íbamos a poner a cada una de las funciones que están ahí por separado. ¿Listos? Ahora bien, ya teniendo esto escrito de esta manera, ¿cierto? Procedemos a hacer nuestra derivada. Y fíjense acá, pónganle mucho cuidado. Entonces, f' de x va a ser igual a lo siguiente. La derivada de g de x, pero g de x viene siendo todo esto de acá. Es decir, que nosotros podemos decir, ah, bueno, g de x es todo esto, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo sin derivar, l de x, ¿cierto? Menos, voy a poner el menos acá para que el video no se nos vaya a cortar, g de x sin derivar, ¿cierto? El primero sin derivar por la derivada del segundo, estamos hablando del cociente, ¿cierto? Y todo esto dividido en el segundo, ¿cierto? El denominador al cuadrado. Entonces, fíjense que tenemos esta que quedó nuestra fórmula para poder ahora sí, en esta fórmula que tenemos acá, realizar la derivada de la función original. Antes, si nosotros no hubiéramos hecho todas estas especificaciones, probablemente hubiéramos derivado un cociente normal y nos hubiera quedado tal vez mal la derivada porque no tuvimos en cuenta que aquí tenemos que aplicar la famosa regla de la cadena. Ahora, fíjense en lo siguiente. Tenemos nuestra fórmula ahora sí para derivar la función original. La voy a poner por acá de nuevo, que recuerden que era x cubo, ¿cierto? Seno de x por el logaritmo natural, digo, sobre el logaritmo natural de x. Esta era nuestra función original y ahora sí vamos a proceder a derivarla. Vamos a hacerla por acá a un ladito, vamos a dejarla por acá juiciosita y ahora sí vamos a proceder a empezar a derivar lo que nosotros teníamos al inicio, porque aún no hemos derivado nada. Fíjense entonces ahora sí, f' de x, la derivada de esta función va a ser igual a k' de x, es decir, la derivada de x cubo que viene siendo 3x cuadrado, ¿cierto? Por h de x, o sea, el seno de x por el segundo sin derivar, ¿sí? Más, ya nos dolió la mano, más el primero sin derivar, es decir, x cubo, por la derivada del segundo, que es coseno de x. La derivada de seno es coseno.
coseno de x. Listos. Hasta aquí es la derivada del primero, hasta aquí nosotros hicimos esta partecita que está acá. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por el segundo sin derivar, es decir, por el logaritmo natural de x, y esto lo vamos a restar con el primero sin derivar, es decir, x cubo por el seno de x, ¿cierto? Por el seno de x, multiplicado por el segundo sin derivar. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, pongámosla acá, 1 sobre x, y ahora sí, todo esto dividido en el segundo al cuadrado, es decir, dividido en el logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Listos. Ya aquí derivamos. Ahora hay que empezar a aplicar álgebra. Fíjense que este logaritmo natural está multiplicando a esta parte de acá y está multiplicando a esta parte de acá. Y este 1 sobre x está multiplicando a este x cubo que está acá. Ahora bien, tenemos que empezar a repartir nosotros este logaritmo para poder empezar a mirar qué nos va quedando en nuestra expresión. Entonces, f' de x va a ser igual ¿a quién? Logaritmo natural de x por 3x cuadrado seno de x, pues nos va a quedar exactamente lo mismo, es decir, nos va a quedar 3x cuadrado por el seno de x por el logaritmo natural de x. Esta fue la primera parte. Más, por más, más. Nos queda más x cubo, ¿cierto? Por el coseno de x por el logaritmo natural de x. Segunda parte. Menos, vamos ahora a aplicar este 1 sobre x con este x cubo. Menos 1 sobre x por x cubo nos va a quedar directamente x cuadrado, ¿cierto? La x abajo con las 3x de arriba, restamos exponentes, 3 menos 1, nos queda el x cuadrado y multiplicamos por seno de x. Y así ya nos queda. Voy a hacerla por acá. Recuerden que entonces nos va a quedar x cubo por 1 sobre x, ¿cierto? Y acá nos va a quedar 3 de estas, una de estas, restamos y nos va a quedar simplemente el x cuadrado que tenemos acá en este pedazo. Y todo esto que está acá, lo voy a poner acá para poder hacer ahora sí, poner abajo nuestro logaritmo natural al cuadrado, ya que sabemos de dónde quedó. Entonces nos queda x cuadrado seno de x, borrémoslo acá, ahí ya pusimos el menos, y todo esto que tenemos acá está dividido por el logaritmo natural de x al cuadrado, que si nosotros aplicamos las propiedades de los logaritmos, es lo mismo que tener 2 por el logaritmo natural de x. Listos, dos veces el logaritmo natural de x aplicando las propiedades de los logaritmos. Ahora bien, fíjense acá que tenemos ahora esta expresión que es, ya derivamos, ya aplicamos un poquito de álgebra, vamos a simplificar, vamos a mirar hasta dónde podemos llegar. ¿Listos? Borremos toda esta parte que está acá arriba y sigamos desde acá, que tenemos ahora nosotros este paso que estamos acá. Bien, fíjense entonces que tenemos acá lo siguiente. Vamos a repartir este denominador en cada una de las partes del numerador, de tal forma que nos va a quedar que la derivada de esta f de x, ¿cierto? Va a ser igual a, fíjense acá, logaritmo natural de x se va a cancelar con este logaritmo natural de x. Entonces esa primera parte nos va a quedar igual a 3 medios, ¿cierto? Porque el 2 no lo podemos cancelar, nos queda 3 medios de x al cuadrado por el seno de x. Esa es la primera partecita, ya cuando repartimos este denominador acá. Ahora más. Fíjense acá ahora en este pedazo que este logaritmo natural se va a cancelar con este logaritmo natural y nos va a quedar básicamente un medio, ¿cierto? Arriba el 1, abajo el 2, de x al cubo por el coseno de x, ¿cierto? Y nos queda menos, ¿sí? Aquí sí no podemos cancelar ningún logaritmo, entonces nos va a quedar x cuadrado por el seno de x por 2 sobre 2 veces, ¿cierto? Sobre 2 veces el logaritmo natural de x. Listos. Ahora, profe, ¿y qué sigue? Pues vamos a hacer factorización para ver hasta dónde podemos seguir simplificando. De tal forma que nos quede que la derivada de esta función original va a ser igual a, fíjense acá, tenemos 2 en el denominador, tenemos x cuadrado. Tenemos 2 en el denominador, acá tenemos también un x cuadrado. Profe, ¿por qué x cuadrado? Porque si tenemos x cubo, es como tener x por x por x. Y ahí incluye el x cuadrado. Y tenemos 2 en el denominador y tenemos un x cuadrado por acá. Entonces, de tal forma nos va a quedar que x cuadrado dividido 2 es el factor común de ¿quién?
¿Qué pasa cuando quitamos x cuadrado y 2 de cada una de estas expresiones? Nos va a quedar 3 por el seno de x, 3 veces el seno de x, más el coseno de x, bueno, una x porque quitamos solo dos de estas tres que hay por acá, x por el coseno de x, ¿cierto? Menos, ya quitamos x cuadrado, ya quitamos el 2 el seno de x, ¿cierto? El seno de x por sobre el logaritmo natural de x. Y esto es lo que nosotros tenemos ya al tener esa derivada final. Por supuesto, podemos seguir aplicando álgebra, pero en este caso vamos a dejar hasta aquí que ya hicimos un proceso adecuado. Saludos.